Hola Carla, a propósito de la epidemia de coronavirus, vamos a hablar brevemente de algunos aspectos psicológicos, sobre todo el miedo, el pánico que está generando en algunas personas y sobre todo algunas estrategias de afrontamiento psicológicas. Vamos a decir tres cosas, ¿no? Fundamentalmente, qué es una crisis, los tipos de crisis, las etapas de la crisis y las estrategias de afrontamiento. Primero, la crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación difícil, complicada, que tiene una característica fundamental, que es que usamos mecanismos habituales para tratar de resolver la situación y no lo logramos. Esa es la diferencia entre una crisis y un problema. Cuando uno tiene un problema, uno hace cosas y lo resuelve. En cambio, en la crisis no. Entonces nos ubicamos, estamos en una situación de crisis. Hay diferentes tipos de crisis, personales, familiares, sociales, políticas, económicas, financieras, y por supuesto hay crisis de salud. En este caso tenemos una epidemia, una pandemia que está diseminada en varios continentes, que es muy fácil de contagiar, que no tenemos defensa porque el cuerpo humano no conocía ese virus y que hasta ahora no hay una vacuna, por lo menos al corto plazo, y que produce una mortalidad entre 1 y 3%. Eso define una situación de crisis de salud. Ahora, ¿cuáles son las etapas que enfrenta un ser humano cuando está padeciendo una crisis? La primera es donde estamos casi todos en este momento, el shock, ¿verdad? Impacto agudo, ¿no? Nos sorprendimos a comienzos del año con esta noticia. Ese impacto nos genera miedo, incertidumbre, angustia, y eso es comprensible. Es importante que entendamos que estas fases son normales, que las vivimos todos. Quizás en este momento con los medios digitales, que son muy buenos, porque nos dan mucha información, pero también tiene un lado oscuro, ¿no? Que ha habido alguna información falsa o medias verdades o cuestiones alarmistas. Por eso que siempre se recomienda que verifiquemos la fuente. Pero estamos en shock. La segunda fase, que está muy pegada y que también estamos aquí, se llama desorganización crítica. Es decir, que estamos desorganizados ahorita, no hayamos qué hacer, hacemos una cosa hoy, una cosa mañana, estamos tratando de ubicarnos en ver cómo vamos a manejar esto. Entonces, estamos en shock, estamos en desorganización crítica, eso es normal, eso va a pasar. Y por supuesto, la tercera fase de cualquier crisis es que o uno se debilita o se deteriora o uno sale de la crisis. O lo tercero, uno puede salir incluso más fuerte de la crisis, lo que se llama la resiliencia, que las personas que salen fortalecidas de la crisis. Entonces, estas son las etapas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias psicológicas de afrontamiento? Son varias, yo voy a referirme a 7 rápidamente. 1, hay que tratar de mantener la calma. 2, hay que responsabilizarse, centrarse. 3, hay que tratar de minimizar el daño, no complicar más las cosas. 4, hay que entender el problema. 5, hay que tener una actitud ante el problema, actitud con C. 6, hay que actuar y no reaccionar. Y 7, hay que hacer una gestión positiva de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Primero, mantener la calma. Es verdad, es difícil. Es como paradójico, ¿no? Oye, ¿cómo mantengo la calma si tengo una situación complicada? Pero sin embargo, es así. Fíjense que los expertos en defensa civil, cuando hay una tragedia, un terremoto, cualquier tragedia meteorológica, lo primero que le dicen a las personas es mantenga la calma, trate de mantener la calma. ¿Por qué? Porque en las crisis hay que tomar decisiones, y cuando uno está muy impactado emocionalmente, con frecuencia nos equivocamos, cometemos errores. Entonces hay que darle chance al lóbulo frontal, que es la parte del cerebro donde razonamos, ¿verdad? Que puede regular un poco la parte del sistema límbico, que es donde están las emociones. Entonces, el miedo es una emoción normal. Todos sentimos miedo. El miedo es lo que es una señal. Las emociones son buenas, son señales. El miedo te dice que hay un peligro. Está bien, hay un peligro, pero una cosa es miedo normal y otra cosa es pánico, que es en el espectro extremo de la situación, porque nos alteramos, nos sentimos mal, sufrimos, etc. Y hay dos cosas fundamentales que quiero destacar. Una es que el miedo paraliza. Nos paraliza, o huimos o hacemos cosas indebidas. Y segundo, que el pánico produce una situación que ustedes conocen bien, que se llama estrés, distrés.
Nosotros en Venezuela tenemos un estrés crónico, tenemos una megacrisis de varios años y eso afecta no solamente la parte física, sino la parte psicológica y la parte social. Y además, algo que quiero destacar, que cuando uno está bajo estrés, produce una sustancia que se llama cortisol. Esa sustancia produce varios problemas. Uno de ellos es que disminuye la acción del sistema inmunitario, o sea, las defensas. Ustedes se dan cuenta que cuando uno está muy afectado emocionalmente, las enfermedades se le complican más, las cosas le salen mal, porque uno está vulnerable. Entonces, en este momento, si yo estoy en pánico, voy a ser más vulnerable. Y ustedes han visto que las personas que más se afectan son las que tienen bajas las defensas. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener la calma? Bueno, hay muchas cosas se pueden hacer. Respiración profunda, relajación muscular, tener actividad física, caminar, el sentido del humor, actividades recreativas, sanas, meditación, oración, todas esas cosas ayudan y son necesarias en este momento. Segundo, responsabilizarse. Fíjense esto. El principal, no el único, pero el principal responsable de la solución de mi crisis soy yo mismo. ¿Verdad? Fíjense. ¿Por qué? Porque definitivamente hay situaciones que escapan de mi control, pero hay situaciones en las cuales yo puedo actuar. Por ejemplo, yo asumo que los especialistas me dicen que hay que hacer una serie de medidas que no vamos a repetir aquí. Pero el especialista no se va a lavar la mano por mí, ni se va a poner la mascarilla por mí, ni va a hacer que yo no cometa imprudencia. Eso es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad, yo me centro. Y cuando uno está centrado para enfrentar las situaciones de crisis, uno dirige toda su energía a hacer y aportar todas las cosas que uno puede hacerlo. Y recuerden, no necesitamos de todo, ¿verdad? Pero es como en un avión el piloto de su vida es usted. Usted tiene en un avión el copiloto, hay azafata, hay ingeniero de vuelo, pero ellos ayudan. Pero el piloto es usted. En este caso, el piloto somos cada uno de nosotros y entre todos nos vamos a ayudar. Tercero, hay que minimizar el daño, no complicar más las cosas de lo que están. Es muy frecuente que cuando uno está en esta situación tan difícil y caótica, en vez de ayudar, hace cosas que agravan las situaciones. Por ejemplo, supóngase que uno tiene una crisis sentimental, una ruptura sentimental, y uno se siente mal, uno está triste, etc. Pero entonces, en vez de uno vivir su duelo, empieza a beber licor todos los días, a tratar de suicidarse, a tratar de hacerle daño a la otra persona. Eso lo que hace es complicar la cosa. Señores, no compliquen la cosa. Cuarto, evalúen el problema. Quinto, actúen y no reaccionen. Actuar, no reaccionar. Sexto, hay que tener una actitud con C, una predisposición a hacer las cosas. Y séptimo, una gestión positiva del cambio. Es decir, incorporar a mi vida unas cosas nuevas que yo antes no hacía, como saludar, como salir, etcétera, etcétera. Y lo más importante, todas las cosas de la vida son transitorias. Tenemos un momento de la humanidad estelar donde hay gente brillante, hay científicos, la ciencia está muy avanzada y esto se va a resolver. Tengamos paciencia, tengamos esperanza, que todo va a salir bien.